En cada gota, una historia y en cada historia, una chispa de inspiración. Viajamos por sabores, culturas y emprendimientos que despiertan tu creatividad. Prepara tu copa, tu taza o tu tarro, que iniciamos destilando ideas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, un gusto estar aquí con ustedes nuevamente en nuestro programa Destilando Ideas. Y el día de hoy tenemos a un gran invitado que nos viene a visitar desde Ciudad de México para platicarnos del café. Pero no solo vamos a degustar de un muy buen café y vamos a aprender de cómo tomar un buen café e identificar a un café, sino que vamos a hablar de una idea todavía más importante: cómo vamos a hacer negocios a través del café. Así que es un gran gusto para mí darle la bienvenida al doctor Jorge Valencia, que nos va a presentar este gran tema. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día. Hola Gaby, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí en Destilando Ideas y a través, por supuesto, de Radio ITESO 95.1. Pues feliz siempre de estar aquí contigo platicando de este tema que me apasiona tanto, que es tomar café y hacer negocios con el café. Padrísimo. Oye, Jorge, pero antes de entrar en tema, platícanos un poquito. Esta semana hubo seminario de franquicias en ITESO y aquí con la comunidad se estuvo compartiendo casos de éxito del franchising. Tú fuiste la conferencia magistral que cerró el evento. ¿Qué tal estuvo? Platícanos un poquito. Pues la verdad es que fíjate que alguien me preguntaba en las redes sociales por qué le sigo dedicando tiempo de venir a las universidades a platicar con los chavos. Y mi respuesta es que tenemos la obligación de regresar a la universidad, todo lo que nos ha dado, y venir a platicar con los chavos siempre es muy, muy bonito. Hay que venir a compartir ideas, etcétera. Y en ese sentido, bueno, pues el ITESO siempre nos ha recibido con muchísimo gusto. Y estuvo muy bonito porque estuvimos precisamente hablando de ejemplos de café y cómo la gente que se dedica al café puede potencializar su negocio a través de las franquicias. Entonces tuvimos una sesión, una jornada espectacular en donde hablamos de finanzas, hablamos de transmisión de know-how. Vinieron muchos empresarios a compartir sus experiencias y la verdad me gustó que tuvimos un foro lleno desde la mañana hasta la tarde. Y transmitiendo por toda la red ITESO en vivo, que también eso me gustó, y por supuesto también a través de la red ILAF a 16 países. Entonces, yo siempre feliz de haber estado en el ITESO y de venir a compartir experiencias con los chavos. Te llenas de energía además, ¿no? Claro, de conocer, y también, ¿sabes qué? También a uno la universidad le ayuda a actualizarse, a ver nuevas tendencias. Es todo un intercambio de conocimientos. Yo muy feliz aquí en ITESO también, y muchas gracias por habernos recibido. Jorge, ¿por qué el tema del café? Sabemos que tú eres un experto en franquicias, que eres conocido en el mundo de las franquicias como el zar de las franquicias, que te has dedicado a promover el franchising por más de 30 años. ¿De dónde nace qué es hobby, afición, gusto del café? Pues no sé, mira, ya llevo muchos años. El tema es que me ha tocado ver toda la cadena productiva desde hace muchísimos años. Yo creo que llevo 30 años en franquicias, pero en temas de negocios de café yo creo que llevo más de 15 o 20 años. Y me ha tocado desde trabajar con cafetaleros hasta franquicias internacionales de café. Y a través de trabajar con ellos fui conociendo el aromático. Yo creo que esto es como el mezcal o el vino, o sea, y fui encontrando la manera correcta de tomar café. Y fui conociendo todo lo que te da el café y además desmitificando al café, ¿no? O sea, todo el mundo, todos los doctores, sin ninguna justificación de nada, porque no hay estudios que demuestren que el café es malo para el organismo, todo el mundo te quita el café luego, o sea, con cualquier cosa, ay, deje de tomar café. Y todo el mundo le echa la culpa al pobre cafecito. Pero la verdad es que me encantó todo este tema insisto, desde cómo se produce, cómo se pisca en México y en otros países, que sea
seamos un productor súper importante de café a nivel mundial y que en otros países no sepan, o sea, estás en Japón y te dicen, ¿a poco hay café en México, no? O inclusive en Latinoamérica, ¿a poco hay café en México? Y somos un gran productor. Pero este tema desde el campo hasta los negocios de café, hasta la taza, es algo que la verdad es que me apasiona. Hoy tú sabes que soy un gran tomador de café, pero que no me tomo ya cualquier café, sino tengo mi mezcla, tengo mi tostado y etcétera, etcétera. Entonces también hay que aprender como consumidor a tomar cafecito, a decir no al café malo, y como negocios, pues es un gran negocio, ¿no? Del cual vamos a hablar el día de hoy. Excelente. Nos vamos a un corte musical. ¿Y qué te parece, Jorge, si al regresar nos platicas un poquito de este proceso del café que ya nos diste ahorita una esbozada, ¿no? Desde que va desde el campo a tu casa, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Del campo a la taza. Del campo a la taza. Y esto que dices, oye, ya no tomo cualquier café. Bueno, ¿y cómo sabemos cuál café es el bueno? ¿Y cómo diferenciamos un buen café de otro buen café? ¿Te gustaría tener mentores especializados cada semana para orientarte en tu emprendimiento? Soy Gaby Zavala y te invito a escuchar Consultados, el programa donde emprender se vuelve más fácil, porque cada transmisión te traemos a un experto, gente que sí sabe y sí te dice cómo hacerlo sin rollos. Pregúntales todos los martes en vivo a las 13 horas por Radio ITES. Toma tu vino, sírvete tu copa y siéntate a platicar con acento empresarial. Negocios con buen gusto. Estamos de regreso aquí en Destilando Ideas, el día de hoy hablando del café y del negocio del café. Y quedamos de regresar, Jorge, y que nos platiques un poquito este proceso que decíamos, del campo a la taza. ¿Cómo llega aquí a nuestras manos este delicioso café calientito, aromático, sabroso que nos estamos tomando? Pues mira, es muy fácil. En resumen, por supuesto, a grandes rasgos, hay dos tipos de plantas características del café, la robusta y la arábiga. La robusta está llena de cafeína y es la que se produce más en masa, ¿no? La tiene Brasil, lo tiene Vietnam, lo tiene África, y pues ahí es una planta chaparrita que se cosecha y pasa una máquina y se lleva todo el cafecito. Se dice que es de menor calidad, es más barato, por supuesto, porque es más volumen. La arábiga es un café muy, muy de especialidad, es una plantita que crece principalmente a 1400, a 1500 metros sobre el nivel del mar en los cerros. Entonces, eso regularmente en los países de Latinoamérica se pizca con la mano, entonces se va escogiendo esa cereza del café, luego se produce un beneficio húmedo seco y luego se tuesta. Y es ahí donde empieza todo este proceso. La regla que yo les comentaría a mis amigos es: a un café más tostado, menor calidad. Es decir, la menor calidad es como un buen corte de carne que lo tienes bien tostado y se produce bien tostado para producir un sabor mucho más intenso, porque se va a combinar con algo o porque es muy malo ese café. Y luego del otro lado están los cafés de especialidad, que son cafés muy seleccionados, muy bonitos, en donde el tostado regularmente es medio, es un como cafecito, y ese tostado produce cafés muy dulces, cafés muy, muy aromáticos. Entonces, tradicionalmente nos han enseñado a tomar café con leche y con azúcar, o yo veo que mucha gente le pone azúcar al café, pues porque son cafés que tradicionalmente son muy oscuros, que importamos esta manera de tostar el café pues de los cubanos o de los españoles, pero que hoy en día las cafeterías de especialidad tienen cafés muy bonitos, muy aromáticos, pero que con un tueste medio. Y entonces ahí la primera regla que debemos de observar, que si tú tienes un café muy tostado, pues vas a ver muy feo, y si tú tienes un café de tostado medio, regularmente es un buen café. Claro, y algo que yo he platicado ya anteriormente contigo, parte de que lo tuestan mucho es para ocultar los defectos que pudiera tener, ¿no? Así de lo es, que viene de segunda origen. cosecha, tercera, cuarta pizca, o es cochinilla, como le llama mi compadre Chema. Pero la primera pizca, que es la mejor pizca, regularmente va a requerir tostados medios para sacar todo su sabor y todo su aroma. Y bueno, ya de ahí vienen las diferentes preparaciones, espresso, americanos, B60, goteos, etcétera, etcétera, que ya viene con la preferencia
preferencia de cada quien y que en el negocio del café tenemos que entender que no todas las cafeterías son iguales y cada una tiene su propio mercado, pero con sus diferentes bebidas y con sus diferentes tipos de café. ¿Cuál es la mejor forma de tomarnos el café? Pues dependiendo del tipo de café que quieras, pero es muy fácil. Solamente hay 2 tipos de café en general, ¿no? El café expreso, ¿no? Que es el café que está a 90 bares de presión, con una temperatura de 75 a 80 grados y que vemos en las máquinas esas italianas que están en las cafeterías, sí. y que extrae como la grasita del café, ¿no? El extracto del café a 1,5 onzas y que ese sirve para combinarse con leche, capuchinos o con chocolate en mocas, etcétera. Y aquí es cuando usas un café. Y aquí es cuando usas un café dependiendo la bebida, ¿no? Es decir, si lo vas a mezclar con leche, cosas, le voy a agregar necesitamos sí un tostado 3/4 para que cuando le pongas leche entonces no pierda el sabor a café y por supuesto doble carga de café. Y por otro lado tienes los cafés tipo americano, ¿no? Uh-huh. Que no son el clásico expreso más agua, eso es algo que inventaron los gringos locos, pero el café tradicional americano debe ser por goteo, como el que tienes en tu casa, ¿no? Okay. Ese que le pones y va cayendo la agüita y ese goteo es lo que hace que tengas un café filtrado, como un tecito de café, y eso sabe extraordinario si lo haces con recién molidito y con una mezcla adecuada. Entonces hay que saber qué tipo de bebida quieres para saber qué tipo de tostado y qué tipo de grano, porque también el grano, el Chiapas es un poquito más intenso, el Veracruz es un poquito más aromático, y así vas escogiendo también, como en los vinos, tu paladar y tu tipo de café. Yo, por ejemplo, hoy tomo un café de Huitzilan con un tostado muy clarito, muy medio, que muelo y preparo en la casa y que es muy simple. Ahora, ¿qué cafés no tomo? Los muy oscuros, ¿no? Los muy oscuros no me gustan. Están tostados. Están tostados, huelen a quemado, entonces ya mi paladar ya no los prefiere. Yo llego a una cafetería de especialidad, me gusta mucho el café, me gusta mucho tomarme un buen café y a veces me encuentro con un acertijo, ¿no? Porque ves café de especialidad y te encuentras con muchos métodos, que el Chemex, que el Aeroexpress, y cada uno de esos métodos, usando el mismo café, te genera un producto diferente. Sí, porque los métodos precisamente están hechos para obtener diferentes sabores de los cafés. Fíjate, yo he estado en ferias de café en Japón y en varias partes del mundo, en donde tienes unos cafés súper ácidos, ¿no? Que te saben a naranja o a limón, y dices, ¿cómo es posible que esto sea café? Entonces, tenemos que entender qué bebida nos gusta, en qué momento. Un buen expresito con un café 3/4, en una mezcla de un Chiapas, Veracruz y Oaxaca, te puede dar, después de comer, puede ser algo extraordinario, ¿no? Y aquí el llamado a nuestros amigos restauranteros a que le tomen importancia al café, porque todo el mundo piensa que es algo que no hay que tomar en cuenta, pero es lo último que nuestro paladar va a tocar después del postre en una comida. Entonces imagínate que vayas a un restaurante de especialidad y que tú vayas a pedir un gran corte, una gran ensalada, una gran pasta, y que todo está perfecto, todo va muy feliz, y te llegan con un café quemado, ¿no? Con un café espantoso, quemado, etcétera, pues el cliente se va con esa impresión. Entonces los diferentes métodos son precisamente para eso, para que extraigas diferentes y pruebes y experimentes diferentes sabores de cada uno de los granos. Y que el retrogusto que te lleves sea el del excelente grano de café y no, como tú dices, un sabor a ceniza, a quemado. Sí, asqueroso, que por supuesto le tienes que aventar azúcar, y también volver a decirle a todos nuestros amigos, el café, imagínense qué daño nos va a poder hacer el café si es una planta natural, ¿no? Es decir, el café ni te quita el sueño, ni te pone loco, ni tiene nada que ver con la gastritis. Lo único que tienes que hacer es encontrar tu grano
y tu nivel de cafeína y tu tostado adecuado para que puedas de alguna manera que no te haga daño, sino que lo degustes. Y no le hagas caso al doctor, porque no hay ningún estudio que diga que el café produce algún efecto secundario en el ser humano, ¿no? Es un mito que tenemos, pero imagínate de dónde vienen todos estos mitos, ¿no? Vienen de cuando nos daban un café asqueroso, claro, súper tostado, que tu que abuelita te lo daba en la noche. Cosas que no eran café, le mezclaban de repente garbanzo, así. Súper tostado, que sabe tostado, o un Nescafé, ¿no? Sí. En esos tiempos que nos daban Nescafé, le pones leche a las 7 de la noche al niño, pues lógicamente que le va a caer pesado a su estómago y no lo va a dejar dormir, porque son puros químicos alto y con mucha robusta, alta en cafeína. Entonces, y como sabe así, pues órale, un montón de azúcar, y eso nos enseñaron desde hace 40 o 50 años, y así funcionan las cafeterías de antaño. Hoy en día, pues tienes un café con un tostado medio, con mucha arábiga, con bajo en cafeína, con una extracción en un B60 o en un espresso, y pues eso lo degustas mucho y eso no te va a hacer ningún daño. Por supuesto, no te eches 80 tazas como yo, pero lo vas a degustar y no te hace ningún daño al organismo. Al contrario, ¿no? Tiene muchos beneficios el café. Delicioso, además de degustarlo, por supuesto que genera también pues estos estímulos gustativos, olfativos, pero además también en nuestro cuerpo, en nuestra mente, sin que sea algo dañino. Pero Jorge, vámonos a un corte porque regresando quiero que nos platiques y en todo este proceso, ¿cómo puedo hacer negocio? Si ya me platicaste todo lo que debe de ir desde su producción, desde la pizca a mano, desde la selección, el tostado, la preparación en el restaurante. Y entonces lo que yo pago, ¿cómo va a generar negocio en toda esa cadena? Porque ahorita que me lo dices, caramba, qué barato me sale mi taza de café. Sí. O sea, ¿cómo voy a repartir en todo eso? Diplomado Internacional de Franquicias, el mejor programa de aceleración de negocios y franquicias especializados en alimentos y bebidas de Latinoamérica. 150 horas online y 80 horas en vivo que te ayudarán a hacer crecer tu negocio, estandarizar y proteger tus activos intangibles. Instituto Latinoamericano de la Franquicia invita. Mezclamos tragos, viajes, comida y unas cuantas ideas locas. Esto no es una clase y tampoco es un bar. Regresamos aquí con nuestro invitado de hoy, Jorge Valencia, platicando del café, y ahora vamos a entrar al tema medular de lo que estamos hablando hoy. Aparte de degustar, disfrutar y paladear este exquisito café, ¿cómo puedo hacer negocio con el café? Sí, bueno, pues mira, yo lo que le diría a todos nuestros amigos que nos escuchan hoy en Destilando Ideas a través de Radio Teso 95.1 es que hacer negocio con el negocio del café no es tan fácil como ponerse a vender pastelitos y capuchinos. Primero hay que definir qué le queremos vender y a quién, es decir, definir nuestro mercado y entender que hay muchos tipos de cafeterías en la calle, y desde la cafetería de especialidad, por un lado, en donde solo vendemos café sin alimentos y solamente vendemos café en grano y 3 o 4 métodos, y que tenemos que entender que ahí vamos a vender un café muy especial a precio muy caro a un determinado nicho de mercado, hasta pasando pues por la cafetería comercial de capuchinos y pastelitos, o la cafetería de desayunos, o la cafetería restaurante, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que entender que este es un negocio de costos, que este es un negocio de tipo de producto, y que tenemos que entender a quién le vamos a vender eso, ¿no? No es lo mismo las damas que quieren venir a desayunar y tomarse su cafecito, y que regularmente les vamos a vender capuchinos o café colado todo el día de refil, o a una persona que quiere rapidez con un café de regular calidad, que va al Oxxo y que quiere rápido, que quiere
precio y producto, o a alguien como yo que está dispuesto a pagar quizá 40 o 50 o 60 pesos por un expreso, y que tienes diferentes mezclas que quizás de diferentes países, ¿no? Granos de Colombia, granos de Etiopía, granos de diferentes partes de México, que te lo muelen en el momento y que te puedes tomar un expreso o un diferente método, un B60, un Chemex, etcétera, y que estás dispuesto a pagar por él 50, 80 o 100 pesos. Entonces hay que determinar muy bien, pero que tiene baristas especializados, y que de este lado pues puedes tener ahí una máquina de coladora de café para venderlo y acompañarlo con los desayunos. Es decir, qué modelo de negocio quieres y qué tipo, y en ese modelo de negocio qué función tiene el café, ¿no? Un acompañamiento en los desayunos o un gran participador en una cafetería de especialidad. Y eso es lo primero que tenemos que entender para poder costear y hacer una carta para el tipo de cliente que queremos tener. ¿Vender solo café es negocio? Sí, sí es negocio, si entendemos que si nos ponemos en un local en donde vamos a tener al tipo de cliente que quiere ese tipo de producto, ¿no? Es decir, una de las cafeterías más importantes del mundo y de los Estados Unidos, por ejemplo, son mis cuates de Inteligencia, ¿no? En Inteligencia hay americano, capuchino y espresso y 2 galletas. Uh-huh. Y la fila es enorme, pero un café expreso de la mañana que regularmente pagas en cualquier cafetería a $2.50 hasta $4, pues en Inteligencia te va a costar $6 o $7 porque lleva una mezcla de especialidad y porque está preparado por baristas profesionales. Entonces, depende del tipo de negocio que tú quieras, ¿no? ¿Qué recomendación le darías a la audiencia que hoy nos escucha y que quisiera iniciarse en el negocio del café? Pues una, que no se tomen un curso de barista, porque todo el mundo empieza por ahí, por barista, luego ir a la Expo Café a llenarse de polvos y de máquinas. Número 1, que aprendan de administración de restaurantes. Número 2, que aprendan de costos. Y número 3, que sepan de tipo de local y qué tipo de cafetería quieren para ver a qué tipo de negocio, a qué tipo de cliente van a atender, y muy importante, con qué tipo de competencia van a estar, ¿no? En dónde me quiero situar y a quién le quiero vender, porque poner una cafetería de pastelitos, vasitos y unos sillones, créanme que eso no le va a hacer ninguna competencia a Starbucks, por ejemplo. Entonces, mucho cuidado, verlo como negocio antes de verlo como producto. Y todos los que nos amamos el tipo de café y todo, es que a mí me gusta mucho el café, sí, pero tener una cafetería y amar el café son 2 cosas completamente diferentes. Y en ese sentido, pues vas a decidir qué tipo de barista necesitas, si muy especializado o alguien, un cocinero que te ayude también con el café. Entonces, mucho cuidado antes de poner tu cafetería. Hay que estudiar mucho y hay que pensársela muy bien. Muchas gracias, muchos aprendizajes que nos llevamos el día de hoy, que hablamos de café, pero no hablamos de café. Esto aplica para cualquier negocio o idea que tengas. Así que para concluir nuestro programa, nos vamos a la frase de la semana. Todo negocio nace de una idea, pero muy pocos se convierten en legado. Crecer duele, expandirse asusta, profesionalizarse exige decisiones valientes. Para esto existe el Diplomado Internacional de Franquicias del ILAB, un programa online con 80 horas de streaming en vivo con facilitadores internacionales donde empresarios como tú aprenden a transformar su empresa en un modelo sólido, replicable y rentable. No es teoría, es estructura real para crecer con orden. Más de 1,000 egresados, más de 10 años formando franquiciados y la certificación Franchise Business Master te darán el mejor respaldo. Para que tu negocio llegue lejos, dale las bases para lograrlo. Inscríbete hoy al Diplomado Internacional de Franquicias y construye tu camino al éxito. Habla con acento empresarial. Nuestra frase del día es: Peter Drucker dijo, donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Pues aquí en Acento Empresarial decimos, donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una taza de café y quizás varias.
Tomen café para que se inspiren, para que se llenen de ideas, para que sean creativos, productivos, pero sobre todo para que lo disfruten y para que fomenten este gusto por el buen café mexicano. Muchas gracias, Jorge. Los espero la siguiente semana, que vamos a hablar de vinos mexicanos aprovechando el mes patrio. Radio Teso 95.1 y muchísimas gracias por habernos invitado. Nos vemos el próximo jueves. Aquí los esperamos como siempre en punto de las 8 de la noche por el 95.1 de FM o en radio.iteso.mx en tu sitio web. Muchas gracias. Yo soy Gaby Zavala y estaré con ustedes la próxima semana. Te espero en nuestra próxima cita. Brindaremos con un buen vino y maridaremos con temas empresariales.